quiénes pueden ser objeto de expulsión o remoción y quiénes pueden ser objeto de deportación. Una persona que llegó a la frontera sur de los Estados Unidos no se entregó a las autoridades de frontera, ni al borde, ni a la patrulla fronteriza, ni al Custom Border Protection o a la protección de fronteras y aduanas. Lamentablemente es una persona que está totalmente ilegal en los Estados Unidos y es una persona a quien esa deportación que se ha vendido le va a surtir efecto. Es contra esa persona que va el programa de deportación. Después que la persona llegó a la frontera y se entregó y fue procesado por ese oficial de frontera, ese oficial tiene dos opciones: o lo deporto y no lo permito entrar, o lo permito entrar bajo determinada figura. Cuando el oficial te permite entrar con determinada figura, hay una planilla que es la planilla I-220A, que es la libertad con condiciones. O sea, yo te retuve en la frontera, tú expusiste de alguna otra forma porque estabas viniendo, yo consideré que lo que estabas exponiendo era válido y te di una libertad debiendo cumplir ciertas condiciones. No mudarte sin una autorización, estar localizable permanentemente, asistir a las audiencias o a las entrevistas o a las citas de ICE, las entrevistas en USCIS o las audiencias en corte, y eso hace de que esa persona ya no sea deportable, sino removible. Si el juez determina que la persona incumplió las condiciones, puede ser objeto de remoción. ¿Ok? Ahora, se creó un programa que se llamó CBP-1 o CBP-1, por medio del cual muchas personas... Buenas tardes desde España, nuevamente bienvenidos. Mi nombre es Eduardo Figueroa, para los que no me conocen, y para los que me conocen, pues bueno, ya este es su canal, nuestro canal con sentido crítico. Para ir aprovechando los minutos, quiero darle una presentación a una persona que por segunda vez está en el canal, que bueno, lo invité y tuvo bien, como siempre digo, lo invité y tuvo bien aceptar la invitación, porque una cosa es invitar y otra cosa es que te acepten la invitación, y es el abogado experto en migración y amigo de la casa, y tengo el gusto de decir que es mi amigo, Negar Granados. Vamos a agregarlo por acá. Negar, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, buenos días para la gente aquí en América. Todo bien, gracias a Dios, aquí sorteando la ola. Sí, me hablabas de todo. Ahora vamos a ir para allá. Me hablabas de lo que es un roller coaster. Ahora me lo vas a traducir para que entiendan las personas que no están en Estados Unidos y que no manejan la frase o la fraseología. Hace poco me hacía la corrección uno de los suscriptores, porque yo dije, usamos muchos anglicanismos de la iglesia anglicana, y es anglicismo. Anglicismo. Pero bueno, lo que queremos desarrollar hoy es lo que está en boga, la preocupación que está en casi todas las familias de venezolanos, porque casi todos tenemos familiares en Estados Unidos. Ahora Negar nos dará las totalizaciones. Yo he leído, Negar, que se aproximan a 600,000 venezolanos lo que está en Estados Unidos. Obviamente no todos quedarán desamparados en cuanto al estatus legal, pero queremos que nos expliques eso. Deseamos, porque yo también me guío por lo que me escriben muchos suscriptores, deseamos también que nos digas cuáles son los riesgos, qué personas pueden ser deportadas y llegar a El Salvador a una cárcel de máxima seguridad, o sencillamente ser deportadas a un tercer país, o pues qué sé yo. Leía una noticia, Negar, donde dice que bueno, hay personas que tienen 30 días para autodeportarse. ¿Qué es eso de autodeportarse si no tienen pasaporte? Es bastante, pero bueno, te pongo esa gran responsabilidad y te lo agradezco. Antes de empezar con Negar, recuerden suscribirse, recuerden criticar, recuerden darle a la campanita, recuerden darle like, porque sobre las críticas, que son muy importantes, es que surgen y se forman las sociedades. Bueno, Negar, disponga usted, doctor Negar Granados, de las cámaras. Gracias, Eduardo. Mira, para entender un poco el tema migratorio hay que empezar por deshojar la margarita. Y de ahí tenemos que empezar. Para venir legalmente a los Estados Unidos se requiere un proceso de visas. Las visas están previstas en el Immigration and Nationality Act, la ley de inmigración y ciudadanía, y esa ley divide las visas en dos grupos: visas de no inmigrante para las personas que vienen por un tiempo determinado, por una razón determinada, por una misión determinada, y una vez concluido deben de regresar a su país de residencia, y las visas de inmigrante, que son las visas que nos permiten tomar este país como nuestro país de residencia, hacernos residente permanente y cumplidos los trámites y el tiempo
reglamentario, poder hacernos ciudadanos americanos en los Estados Unidos. Ahora bien, producto de la guerra de Rusia en Ucrania, Estados Unidos se dio cuenta de que venía una migración desordenada de ucranianos para los Estados Unidos. Y producto de ya la migración que estaba llegando a la frontera sur de los Estados Unidos de centroamericanos, de venezolanos, creó un programa que se llama Parol Humanitario. ¿Qué es el Parol Humanitario? Este programa por medio del cual un beneficiario iba a ser esponsoreado o patrocinado por una persona que estuviera en los Estados Unidos, que esa persona tuviera estatus legal en los Estados Unidos, que esa persona demostrara que tenía suficiencia financiera para patrocinar o esponsorear a este beneficiario que inicialmente se creó para los ucranianos. En segunda fase se le otorgó única y exclusivamente a los venezolanos y después se extendió a nicaragüenses, cubanos y haitianos. Tomando esto que te acabo de decir, en agosto del año 2021, en agosto del año 2022, se crea el programa del Parol Humanitario para ucranianos. Viendo los resultados de que se ordenó esa migración ucraniana que podía llegar en desbandada a la frontera sur de manera desorganizada, se consideró que la segunda nacionalidad que podía ser objeto de este programa eran los venezolanos. Y el 12 de octubre del año 2022 se crea el programa del Parol Humanitario para los venezolanos. ¿Qué significa eso? Que a partir del 16 de octubre, cuando se hizo el registro federal de la creación del Parol Humanitario para los venezolanos, se pudieron empezar a hacer las aplicaciones del formulario I-134A, por medio del cual el patrocinante hacía una declaración jurada de suficiencia financiera, por medio del cual podía soportar al beneficiario que le estaba indicando en esa declaración para que ese beneficiario llegara de manera legal a los Estados Unidos. Si partimos de allí, las primeras personas que llegaron con el Parol Humanitario fueron personas que llegaron en octubre del año 2022, noviembre del año 2022, diciembre del año 2022, como venezolanos solamente. Y esas personas llegaban a los Estados Unidos, se sometían a una inspección en el aeropuerto. Después de someterse a una inspección en el aeropuerto, se le daba una admisión, se le daba una I-94, se le sellaba la autorización de viaje y entraba legalmente a los Estados Unidos por un periodo de 2 años. Ese Parol Humanitario también le permitía a esa persona acceder a un permiso de trabajo y, adicional a eso, acceder a una tarjeta de seguridad social, del Social Security, que es un número necesario para poder trabajar, para poder hacer muchos trámites en los Estados Unidos. Partiendo de allí, quiero que entendamos al día de hoy que muchas de esas personas que entraron en octubre, noviembre o diciembre del año 2022 son personas que a octubre, noviembre o diciembre del año 2024 su estadía se vencía. ¿Por qué se vencía? Porque el parol solo le permitía estar 2 años en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que para enero del año 2023 se le extendió el parol humanitario a nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos, y empezaron a llegar otros nacionales de estos países, Haití, Nicaragua y Cuba, a través del programa del parol humanitario. El día 24 de marzo, el presidente Donald Trump consideró que se debía anular el estatus legal de las personas que habían llegado con el parol humanitario. Y yo quiero hacer una salvedad aquí, no por darle las glorias al presidente Trump, sino para entender que la única forma de venir legal a los Estados Unidos es a través del programa del parol humanitario, a través de la visa, siendo que el parol humanitario es un programa excepcional para que una persona pueda venir de manera legal a los Estados Unidos. Si parto de allí, debemos entender de que ese parol humanitario que inicialmente se le otorgó a los ucranianos, después a los venezolanos y se le extendió a los cubanos, haitianos y nicaragüenses, fue demandado por 18 fiscales generales de 18 estados, producto de que se establecía que esa no era la forma de venir legal a los Estados Unidos. Ahora bien, hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que
no era un programa para que todo el mundo viniera, dejando a un lado las visas, sino era un programa de parol humanitario, de una entrada humanitaria por condiciones humanitarias. Fíjate que solo se le otorga a ucranianos, venezolanos, haitianos, cubanos, nicaragüenses, para que puedan venir de manera ordenada a los Estados Unidos. ¿Qué pasa? A partir del 24 de marzo, fecha en la que el presidente Donald Trump dice que se suspende el estatus legal de las personas que entraron con parol, muchas personas que entraron en diciembre del año 2022 no le afecta esta decisión. ¿Por qué no le afecta? Porque esas personas, de alguna u otra forma, su estadía por el parol humanitario ya estaba vencida. ¿A quién le pudiera afectar? A las personas que llegaron después de el 24 de marzo del año 2024 y que todavía le quedaba un año de parol humanitario. ¿Qué significa? La persona que llegó el 24 de marzo del año 2024 tenía una estadía legal hasta el 23 de marzo del año 2026, que son los 2 años que te daba el parol. Al suspenderse la estadía legal de esa persona tiene a partir del 24 de marzo hasta el 24 de abril 30 días para abandonar de manera voluntaria el país. ¿Por qué se habla de autodeportación? Porque esa salida voluntaria se entiende como yo me estoy yendo de manera voluntaria, yo me estoy autodeportando antes que venga y me enfuercen, se haga un enforzamiento de la salida a través de o una remoción, que así es como se debería llamar, o una deportación. Para que entendamos un poquito el proceso de deportación. La deportación es el acto administrativo, no es una orden judicial, es un acto administrativo por medio del cual no te permito entrar. Eso es el concepto de deportación. Usted llegó a la puerta y el oficial de migración, que es un oficial administrativo, dijo, yo no le voy a dar admisión, usted no es admisible a los Estados Unidos. Y en ese momento se hace un proceso de deportación. En el momento en que usted ya entró a los Estados Unidos, en el momento en que usted llegó al aeropuerto, presentó su pasaporte y fue admitido por el oficial de Customs Border Protection, así se llama, CBP, ya usted no es objeto de deportación, usted es objeto de remoción o expulsión. Y esa remoción o expulsión es un acto judicial que te permite ver a un juez. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Que se ha utilizado las deportaciones expresas como un acto administrativo para sacar de los Estados Unidos sin que medie una orden judicial a los extranjeros que llegaron a los Estados Unidos, que tienen menos de 2 años en los Estados Unidos, que rompieron la condición de frontera, o sea, que entraron de manera ilegal a los Estados Unidos y que no necesariamente tienen que pasar por un juez de migración para poderlos sacar. Antes esas deportaciones expresas existieron en el primer mandato del presidente Donald Trump y obligaban a que la persona que iba a ser deportada fuese localizada 50 millas después de la frontera, pero que no haya entrado completamente en el territorio nacional. Por eso se crearon como unas subfronteras en estados claves o estados fronterizos como Arizona o Texas, para que si la persona había pasado la frontera natural y había llegado a esa subfrontera y era agarrado, desde ese momento podía ser deportado. Así ya estuviera dentro de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Que el presidente Donald Trump ha invocado leyes como la ley del extranjero enemigo, que es una ley de 1798, para utilizar las deportaciones forzadas. Y el tema es totalmente escabroso, Eduardo. Es un tema muy difícil de entender por 2 situaciones. Primero, porque la ley del enemigo le permitió al presidente Donald Trump buscar a personas criminales, personas que habían cometido crímenes en los Estados Unidos, para ser deportados y llevarlos a Guantánamo inicialmente o a El Salvador. Mas, sin embargo, al día de hoy existe una problemática. Esa orden ejecutiva fue demandada en nulidad ante la Corte Federal con la necesidad o con la petición de que se evaluara
efectivamente caso por caso. Y surge la duda actualmente, porque no se ha podido aclarar, que los 238 que fueron llevados a la cárcel contra el terrorismo de El Salvador, no se ha podido demostrar que los 238 fuesen miembros del Tren de Aragua, fuesen personas que hubiesen cometido crímenes en los Estados Unidos, fuesen personas que hubiesen cometido crímenes en su país y tuvieran una petición de extradición. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esto ha generado que el ciudadano tenga temor, el ciudadano que hasta el 24 de marzo tenía una estadía por un año más por su paro humanitario, el 24 de marzo amaneció sin esa estadía o atardeció porque esa orden fue dada el día 24 en la tarde. Y eso es lo que genera lo que nosotros llamamos un roller coaster, que es una montaña rusa. Subimos y bajamos y damos un tirabuzón y damos una media vuelta, porque la información que viene emanando por las órdenes ejecutivas del presidente Trump han generado de alguna otra forma un miedo en la colectividad y hoy amanecemos con una noticia, en la tarde tenemos otra y en la noche es una distinta a las dos que dieron anteriormente. Sí, Negar, bueno, gracias por toda la información que es súper densa y hay que irla, chamo, alando poquito a poco para, bueno, como por pedacitos irnos las comiendo ahí para metabolizarla bien. ¿Sabes lo que comentas de Donald Trump? Yo que, bueno, digamos que me soporto sobre la crítica y así se llama el canal, con sentido crítico. Claro, yo he sido hasta cierto punto crítico porque me ha parecido muy, muy abrupto, muy hasta algún punto arbitrario, ¿no? El tema de Donald Trump, pero eso es como cuando uno ve una casa y qué sé yo, ven que le están pegando a un niño por decir algo, no hablemos de violencia fuerte, sino que a lo mejor le dan 2 nalgadas a un niño en otra casa y tú dices, bueno, yo no le daría unas nalgadas al mío, pero esa es su casa. Claro. Y es como dicen por ahí, yo bromeo mucho con mi mamá, ese es su papá y esa es su mamá y ellos llevan, bueno, esa política en su casa puertas adentro y a ti te puede gustar o no te puede gustar, pero esas son sus 4 paredes. Entonces es lo mismo que nos está pasando. ¿Ibas a decir algo? Yo te voy a atajar para que tomando el símil, o sea, tomando lo que acabas de decir, entender 2 cosas puntuales. Primero, el régimen de Venezuela nunca había llorado cuando determinaron que el Tren de Aragua era una organización terrorista. Aquí se declaró al Tren de Aragua una organización terrorista. Pero el día lunes, Donald Trump dijo que la intención del régimen de Venezuela siempre fue mandar a esos criminales a los Estados Unidos para causarle daño. Y en ese momento el régimen pegó el grito al cielo. Lo que significa que realmente el sentido era que el régimen mandara a estos criminales, que muchos salen de la cárcel de Tocuyito, de la cárcel de Tocorón, con la intervención que hizo el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, con las evasiones que se dieron, y llegaron, ojo, y digo evasiones y voy a hacer entre comillas, porque muchos no se evadieron, a muchos los soltaron, ¿ok? Con la finalidad de causar un daño, no solamente en Estados Unidos, se causó daño también en Colombia, se causó daño en Chile, o sea, el Tren de Aragua se vincula con la muerte del teniente Ronald Ojeda. De hecho, al día de hoy hay 3 personas detenidas en los Estados Unidos que están siendo extraditadas para Chile, producto de que hay una petición de la justicia chilena para enjuiciar a esas 3 personas por vínculos con el crimen del teniente Ronald Ojeda. A donde quiero llegar, definitivamente había que limpiar la casa. O sea, la casa estaba sucia. La casa había que limpiarla. No se justifica que haya llegado una persona de nombre Darwin Gómez a los Estados Unidos, a Venezuela, deportado de los Estados Unidos, que estuvo vinculado en un ataque a la policía de Nueva York y que haya sido abrazado y recibido por el ministro de Interior y Justicia, cuando esa persona es un delincuente, confeso y convicto. ¿Ok? Confeso porque hay cámaras, hay videos que demuestran que fue él. Segundo, convicto porque fue detenido y presentó un proceso judicial en su contra. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué a ese muchacho que pudiera estar vinculado no a la banda del Tren de Aragua fue deportado a Venezuela y hay 238 que fueron llevados a El Salvador? Y quiero hacer este paréntesis porque Estados Unidos ha sido el pionero en la defensa y salvaguarda de los derechos
fundamentales. O sea, cuando nosotros vemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el hombre tiene derecho a la defensa, a un debido proceso, a una presunción de inocencia. Y al día de hoy no está claro cuántos de esos 238 realmente forman parte del Tren de Aragua. ¿Realmente están estigmatizados o son miembros reales del Tren de Aragua? ¿Cómo los identificaste? ¿Por simplemente tener un tatuaje o porque en verdad cometieron actos criminales en los Estados Unidos? ¿Por qué lo estás tratando como terroristas cuando a lo mejor la persona no ha hecho un acto terrorista en los Estados Unidos o tiene incluso una corte pendiente porque presentó un asilo, porque entró por frontera y se entregó y fue procesado, inspeccionado y se le dio libertad para que estuviera dentro de los Estados Unidos? Y ahí es donde quiero llegar. Yo no puedo de manera organizativa, de manera ejecutiva, de manera política de gobierno, limpiar la casa, reconstruir la casa, amoblarla todo en un mismo momento, porque voy a crear un desastre, voy a crear una crisis. O sea, si la casa está sucia, la limpio. Después que la limpie, yo veo dónde debo reconstruir y después de que yo reconstruya, amueblo. Porque si hago todo al mismo tiempo, voy a ensuciar los muebles, voy a ensuciar lo que ya limpié con la reconstrucción y voy a lo que ya reconstruí, si empiezo a limpiar, lo voy a ensuciar. O sea, definitivamente ha sido muy violento. Y esto lo digo con mucha propiedad y con mucha responsabilidad, porque creo que el presidente está buscando su mejor aceptación para los primeros 100 días de gobierno, que es donde viene el balance inicial de la violencia con la que ha actuado y las órdenes ejecutivas como las ha venido emitiendo. Sí, ahora de lo que estabas diciendo, Negar, porque hay personas que, digamos, el sistema judicial venezolano es difícil de entender. Y tú hablabas, bueno, de personas criminales violentos que, bueno, les dieron estos grandes beneficios y de repente de la noche a la mañana, pues una persona por asesinato tenía 1 o tenía 2 años de prisión y de repente, bueno, se iba. Recuerdo que cuando, en la época en que yo estuve preso, hacían muchas, no recuerdo ahora como Operación Cayapa, le decían. La Operación Cayapa era ir a las cárceles para supuestamente alivianar el sistema judicial y, bueno, dar beneficio a las personas que podían merecer o ser merecedores de beneficio. Obviamente eso nunca pasaba con los presos políticos. Y a mí lo que me sorprende, para que las personas entiendan un poco, sí conocí muchas personas que estaban por asesinato, por narcotráfico, personas que estaban hasta por pedofilia. Y las personas en cuestión de meses o en cuestión de un año o qué sé yo, tenían sentencias largas y de la noche a la mañana conseguían algún beneficio o alguna medida sustitutiva y se iban a la calle. Y recuerdo que en un aislamiento, Negar, por cierto, en ese aislamiento estuve yo con Ronald Ojeda, y metieron con nosotros a un chico que estaba por asesinato. Era medio icónico, ¿no? Porque también él le vendía información de lo que hablaban los presos políticos a los custodios. Y un muchacho, bueno, malandro, de una zona muy popular, y él dice algo que a nosotros nos dejó pensando. Él dice, miren, en Venezuela es más fácil matar a alguien que colocar una él decía una camparta, nosotros todavía tenemos esa anécdota, que colocar una camparta, una pancarta y decir fuera Maduro. Porque si tú matas a alguien, puedes salir en 2 años, pero si tú te catalogan como preso político, no te va a sacar nadie. Y nosotros decíamos, bueno, mira el análisis de una persona que nosotros, bueno, una persona muy básica, que uno consideraba muy básico, pero bueno, era realmente el análisis y así lo tienen, el AMPA organizada lo tiene muy claro. Además que, bueno, cuentan con el apoyo. Todo lo que ha sido el crimen organizado en Venezuela tiene el apoyo del régimen. Es que el crimen organizado lo forma el régimen. O sea, por ahí es que tenemos que empezar. No es que está auspiciado o apoyado por el régimen, no. Es que el crimen organizado empieza en el régimen. Sí, sabes que yo hice un programa del Tren de Aragua y yo creo que voy a intentar, porque luego del programa algunos amigos me llamaron y me dan anécdotas, ¿no? Porque yo decía, sí, existe una organización que se llama el Tren de Aragua, pero yo decía en el programa, creo que sea mitificado. Creo que cualquier situación que ocurra, Tren de Aragua. Pero bueno, estos amigos me dieron, oye, Eduardo, mira, no es tanto como una franquicia, como una transnacional, pero si hay un orden, de todos modos no lo voy a desarrollar acá. Entonces, bueno, a lo mejor yo tengo que hacer un programa, quizás no tanto de errata, pero sí para aclarar con la información que he recogido, bueno, que efectivamente hay una organización transnacional, una organización criminal internacional, y sí responde, diferente a lo que yo pensaba, sí responde a ciertas directrices, no tanto como una franquicia, pero sí responde a ciertas...
pero está jerarquizado o a lo mejor es una organización multinivel. O sea, Claro, lo que a mí me sorprende, Negar, es que yo digo que todavía no ha salido nadie diciendo, mira, yo pertenecía al Tren de Aragua y resulta que aquí están los tenientes. El sistema es así como fueron decodificando lo que era la mafia italiana, la mafia albana, el Ku Klux Klan, que hubo personas que formaron parte y dijeron, mira, aquí esto está organizado de esta manera, tal, tal, tal. Nosotros aún nadie lo ha dicho. Entonces, por eso yo digo, a veces como que se mitifica. Lo que sí está comprobado con algunas personas que estuve hablando, es que, bueno, si tienen como, digamos, sus cofradías. ajá. Entonces, está la cofradía del Perú y se protegen y hay bandas. Bueno, mira, Joseito es de la banda del Perú y no lo pueden tocar porque, digamos que sí tienen como ciertos cargos, pero bueno, no hablaremos de eso ahora, sí tendremos que obviamente desarrollarlo más adelante. Negar, pregunta importante. Las personas que entraron por frontera, hay personas que entraron por frontera, bueno, a lo macho, ¿no? Digo, cruzando el río Bravo y entraron a Estados Unidos con un coyote y bueno, llegaron a las ciudades. Pero hay otras personas, tengo conocidos, que llegaron, bueno, estuvieron en el paso fronterizo, pidieron por internet una cita, los atendieron y digamos que de cierta manera se les dio paso legal a los Estados Unidos, pero esas personas no tienen pasaporte, así Muy, como los que entraron a lo macho, muy como buena, los que entraron a lo macho. muy buena pregunta. ¿Qué puede pasar tanto con los que entraron a lo macho como los que entraron en esos procesos fronterizos, digamos, controlados? Sí, primero, primera pregunta, los que entraron en esos procesos fronterizos con cita y los dejaron pasar, ¿pueden ser deportados? Sí, Y de ser deportados sin tener pasaporte, ¿qué opciones tienen? Y bueno, ¿qué pasará con las personas que entraron, bueno, a lo fuerte, a lo bravo, y puedan también sin pasaporte, digamos, cuáles son las opciones? ¿Qué opciones tienen? claro. Mira, hay que entender varias situaciones y lo que tú acabas de decir me da pie a dos cosas. Primero, clasificar la migración. Y cuando hablo de clasificar la migración, no es que unos sean más, unos sean menos, o unos sean mejores y otros sean peores. No, entender de que la migración, como migración, es una persona que se ordena para venir al país que lo está recibiendo. Cuando hablo de ordenarse, es una persona que debe venir con una visa, puede venir a estudiar o puede venir a trabajar o de alguna otra forma puede hacer una inversión y por eso hace una migración. Es una persona que es considerada migrante. Hay otro grupo que son las personas que no pueden seguir estando en su país porque pueden ser perseguidos políticos, porque pueden ser perseguidos por pertenecer a un grupo social determinado, porque los derechos fundamentales de esos ciudadanos no terminan de salvaguardarse en su país y tienen que salir, se ven obligados a salir del país, inicialmente a los países vecinos y después buscando nuevos horizontes a otros países como pudiera ser Estados Unidos. Esas personas deberían de ser calificadas como exiliados forzados. Y a partir de ahí entonces podemos entender quiénes pueden ser objeto de expulsión o remoción y quiénes pueden ser objeto de deportación. Una persona que llegó a la frontera sur de los Estados Unidos no se entregó a las autoridades de frontera, ni al borde, ni a la patrulla fronteriza, ni al Custom Border Protection o a la protección de fronteras y aduanas. Lamentablemente es una persona que está totalmente ilegal en los Estados Unidos y es una persona a quien esa deportación que se ha vendido le va a surtir efecto. Es contra esa persona que va el programa de deportación. Después que la persona llegó a la frontera y se entregó y fue procesado por ese oficial de frontera, ese oficial tiene dos opciones. O lo deporto y no lo permito entrar, o lo permito entrar bajo determinada figura. Cuando el oficial te permite entrar con determinada figura, hay una planilla que es la planilla I-220A, que es la libertad con condiciones. O sea, yo te retuve en la frontera, tú expusiste de alguna otra forma porque estabas viniendo, yo consideré que lo que estabas exponiendo era válido y te di una libertad debiendo cumplir ciertas condiciones. No mudarte sin una autorización, estar localizable permanentemente, asistir a las audiencias o a las entrevistas o a las citas de ICE, las entrevistas en USCIS o las audiencias en corte, y eso
hace de que esa persona ya no sea deportable, sino removible. Si el juez determina que la persona incumplió las condiciones, puede ser objeto de remoción. ¿Ok? Ahora, se creó un programa que se llamó CBP-1 o CBP-1, por medio del cual muchas personas hacían una cita para venir a los Estados Unidos, entregarse en el puesto fronterizo, someterse a una entrevista de miedo creíble, que es la entrevista de asilo, y con esa entrevista de miedo creíble, si la pasaba, le permitían entrar, le daban un permiso de trabajo y tenía que atender una audiencia en corte de migración. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo último esas personas vuelven a entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Y se entendía que esa persona que entraba por el CBP-1 se le otorgaba un parol que le permitía acceder a un permiso de trabajo, pero ese parol es un parol distinto al parol humanitario, donde la persona venía por un sponsor o por un patrocinio de una persona que estaba en los Estados Unidos. Y eso ha creado mucha confusión porque tienen la misma palabra. Conceptualmente los dos son un parol, entendiendo que el parol es un permiso, viene del latín parole, que es un permiso de entrada. Entonces, a uno se le permitió entrar, se le dio el permiso acogiéndose a un programa judicial, debiendo presentar un asilo en corte, y el otro se le permitió entrar, se le dio un parol humanitario porque estaba bajo un programa donde había sido esponsoreado por una persona que estaba en los Estados Unidos, le permitieron entrar, acceder a un permiso de trabajo con una estadía legal de hasta 2 años. Lamentablemente, Eduardo, esto ha generado mucha confusión, hasta confusión de la cual la propia administración no ha podido aclarar porque no le interesa tampoco aclararla. Y eso ha permitido de que hoy en día haya mucha angustia, mucha preocupación, mucha ansiedad dentro de la comunidad migrante o la comunidad de exiliados o los extranjeros que están dentro de Estados Unidos, porque se ha generalizado. Mira, yo tengo un caso de una cliente residente permanente en los Estados Unidos, ya tiene más de 5 años residente permanente. En diciembre compró su pasaje para irse ahorita en abril, mayo a España a visitar a un familiar que tiene en España, y me llama la semana pasada para decirme, Negar, ¿tú crees que sea prudente que yo viaje para España? Entonces mi pregunta es, bueno, ¿tienes pasaporte vigente? Sí, sí tengo pasaporte vigente. Ok, ¿tienes la residencia permanente vigente? Sí, sí tengo la residencia permanente vigente. Bueno, no tendrías por qué tener miedo. ¿Por qué vas a tener miedo? Si a lo último, este es tu país de residencia. O sea, a ti te acreditaron como un residente permanente en los Estados Unidos porque tú tienes tu asiento legal en los Estados Unidos. Tienes tu asiento comercial en los Estados Unidos. Tú trabajas o tú vives de lo que trabajas en los Estados Unidos. No deberías tener miedo. Pero definitivamente este caos que se ha generado trae que muchas personas tengan miedo de salir a los Estados Unidos porque después no me permiten entrar. Hablabas un tema del pasaporte, importantísimo, no quiero dejarlo pasar. Para que haya una autodeportación, las personas que entraron con el parol humanitario son personas que debieron haber entrado con un pasaporte vigente y válido, lo que significa que nadie se los quitó, lo que significa que la persona que considere que puede irse de los Estados Unidos o quiere irse o no quiere continuar en los Estados Unidos, porque bueno, se puede entender, y más a partir del 24 de marzo que le anularon su estadía legal, son personas que pueden con el pasaporte comprar un pasaje e irse de los Estados Unidos. Las otras personas que entraron por frontera, que llegaron con pasaporte, ICE o la patrulla fronteriza o la protección de aduanas y fronteras, le retuvo el pasaporte. Entonces, la autodeportación, la misma aplicación que se usó para poder entrar, que se llamaba CBP-1, ahora se llama CBP Casa, CBP Home, y a través de esa aplicación la persona puede hacer una aplicación para autodeportarse, y en ese momento tiene que presentarse ante una autoridad de ICE que le dará el pasaporte el día que él decida irse para que pueda salir de los Estados Unidos. El que llegó sin pasaporte, sin nada, que no se entregó a las autoridades, que las autoridades ni siquiera saben que están en los Estados Unidos, bueno, son las personas que corren el riesgo de ser detenidas porque cometieron una infracción, porque están manejando sin licencia, porque lamentablemente no tienen cómo obtener un documento legal, porque no tienen
ningún trámite en los Estados Unidos que le permita acceder a un documento legal, son las personas que van a ser deportadas y regresadas a su país natal. Entiendo, Negar, gracias. Ahora, recomendaciones, Negar. ¿Cuál es tu recomendación para las personas? Tanto las indocumentadas que nunca reportaron absolutamente, bueno, a ninguna autoridad que estaban allí, como dices tú, y bueno, y pueden estar desarrollándose obviamente de manera ilegal dentro del país. ¿Y cuál es tu recomendación para las personas que estaban bajo la figura del parole o estaban bajo la figura del TPS y bueno, desean quedarse en Estados Unidos? Y también, bueno, para las que ya dicen, oye, no, porque he hablado con muchos amigos últimamente y me dicen, mira, estamos realmente valorando a ciencia cierta si realmente pues nos quedamos o nos vamos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Primero, el que entró ilegal y que en migración no tiene conocimiento de que está aquí. Bueno, si ya tiene muchos años aquí, lo hizo mal desde el principio, debe irse, no debería de estar aquí, pero no soy yo quien le tiene que decir cuándo se va o cómo irse o qué hacer. Los que entraron de manera legal, como el parol humanitario, y desean quedarse, bueno, si fueron elegibles al TPS el año 2023, esperar la decisión que deben darla la próxima semana el magistrado Sen, el juez Sen, que fue el que Chen, que fue el que conoció de la demanda contra la orden ejecutiva que anulaba el estatus de protección temporal para los venezolanos. Debería esperar esa decisión. Si no, bueno, tendría que ver si era elegible a una petición laboral por una certificación laboral o una petición familiar, porque a lo mejor tiene algún familiar que lo pueda pedir y califique para la petición familiar. O en última instancia, si tiene motivos suficientes de miedo creíble de regresar porque fue objeto de persecución, bueno, presentar un asilo, hablando de unos estándares. Eso tiene un nombre que lo tenía ahorita en la punta de la lengua y se me fue. Un cambio de circunstancias. El estándar de cambio de circunstancias, porque él tenía una protección que le eliminaron, que le permitía estar en los Estados Unidos hasta que pudiera regresar de manera segura a los Estados Unidos, a Venezuela, y en este momento no puede regresar de manera segura a Venezuela. Entonces, pudiera presentar una aplicación de asilo como un mecanismo para poderse quedar más del tiempo que le podía permitir el TPS, o que le brinde una protección que sea un poco más indefinida que la del estatus de protección temporal. Entiendo. Negar, las personas que quieran comunicarse contigo, primero, ¿pueden comunicarse contigo? Y segundo, bueno, primero respóndeme, ¿pueden comunicarse contigo? Sí, sí pueden, sí Ok, pueden. y por favor, danos tu número. Yo igual lo voy a dejar acá en pantalla antes digamos, dejar el video, el programa en el canal. Pero igual, por favor, danos bueno, tus contactos y tus redes. Sí, correcto. El teléfono 239-486-3100, 239-486-3100. Ese es el teléfono. El correo electrónico es negargranado, sin S, @granadodavila.com, y las redes sociales es @granadodavila LLC o en mayúscula negarrafael en Twitter o X, como se llama actualmente. Perfecto. Negar, aprovecho ahora que estamos hablando del tema de asesoría legal también para las personas que estén en cualquier parte del mundo, venezolanos y no venezolanos, que quieran venir a España y hacerlo, ya digamos, poniendo aunque el dicho realmente es las bardas, pero bueno, poniendo las barbas en remojo y quieren llegar a un país o quieren llegar a España específicamente y hacerlo de manera legal, pueden comunicarse con nuestros amigos de Full Prestige, consultores Full Prestige. Siempre dejamos en los últimos programas, hemos dejado los contactos. Igual pueden contactar a Negar. Ahí hacemos un enlace de Estados Unidos a España, que ellos, bueno, les dirán cuál es la mejor figura con la cual ustedes pueden llegar a España, porque uno de los países destino que están sonando mucho, sobre todo para los paisanos, para los venezolanos que están en Estados Unidos, es España. Y hay que hacerlo de la manera más organizada posible para que no... Minimizar los riesgos. Para minimizar los riesgos. Y también, Negar, lo hablaba con Noel Leal y buscábamos la manera de que a los países, porque obviamente van a llegar más venezolanos a países en Latinoamérica y van a llegar más venezolanos a Europa, y a Europa es España por la cultura, por el idioma, pero hay que hacerlo de una manera organizada, hay que hacerlo de una manera en que no parezca una amenaza y al contrario, que parezca una oportunidad
para el país que nos recibe. Entonces, para eso hay que hacerlo con mucho orden. También nosotros como comunidad hispana debemos crear las figuras porque lamentablemente hay personas que viven, estos grupos, estas ONG que tanto se han enriquecido de la oposición venezolana, y dicen que viven de eso, pero no prestan ningún tipo de apoyo. Entonces, bueno, el objetivo del programa hoy no es ese, pero bueno, ya que existen organizaciones fantasmas que realmente no lo hacen, bueno, entre las comunidades de venezolanos, vaya que lo podemos hacer para dejar nuestro nombre en alto, porque si hay personas que no lo han hecho bien, también hay muchísimas que están sol a sol haciéndolo de manera excelente, y un ejemplo es Negar, que tiene ya varios años allá y ha desarrollado su carrera profesional de una manera honorable y bueno, con bastante renombre. Gracias, Negar, Eduardo. Chamo, gracias siempre por atender al llamado, de verdad, mil gracias, siempre un honor y un gusto tenerte acá en el canal. Recuerden a los suscriptores, si les gustó la información, compártanla. Dedito arriba, dedito Eso, arriba. dedito arriba, denle like, suscríbanse y critiquen. Siempre critiquen porque, bueno, las críticas sobre la crítica se construyen en las mejores sociedades y organizaciones. Negar, un fuerte abrazo, que tengas una excelente semana. Aquí estoy a ustedes, a la orden, ¿ok? Un fuerte Perfecto. abrazo. Y ya saben, cualquier duda, llamen a Negar. Gracias.